vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a pasar lista. Porque hay gente, me falta mucha gente. Vamos a pasar lista, que me falta mucha gente. El módulo seguimiento educativo. José Luis está aquí. Lorena, la primera que me falta es Lorena. Lorena no está. Profe, estoy aquí. Está por allí. Ah, sí, Lorena está, perdona, la acabo de ver. Perdona, Lorena. Miriam, Lucía, la acabo de ver que se conectaba, Lucía. Caroline está por allí. Adrián sí que está, porque lo he visto por aquí. Sí, Adrián está. Víctor, aquí mismo. Jara estaba por ahí, sí. Carla está por aquí. Alex y Paul. Alex está por aquí y Paul también está por aquí. Hugo también. Adriana no está. Jimena no está. Jimena no está. Marcos está por allí. Daniel es este que... ¿Cómo? Davos Zucker, habéis dicho que se llama. Daniel. María también. David está. Candela, me ha parecido que estaba. Sí, Candela está por aquí. Diego está ahí. Diego Ramos está por allí. Paula está por aquí. Alonso está por aquí mismo. Lorena Serrano, no Lorena Anduaga. Lorena Serrano. Lorena Serrano no está. E Irene Talero sí está por ahí. Vale. Bueno, venga, vamos a seguir con las fuerzas. Vamos a seguir con las fuerzas. Open book. Y vamos por donde estábamos. Estábamos en cuarto de eso, dinámica. Ya estábamos por aquí. Bueno, estábamos hablando de la fuerza de rozamiento. Vimos las distintas situaciones que se dan. Un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. En este caso, la normal era igual al peso y calculaba la fuerza de rozamiento siempre como coeficiente de rozamiento por la normal. La fuerza con la que yo tiraba o empujaba este cuerpo es horizontal y, por tanto, pues el cálculo es muy sencillo. Sumo, por un lado, fuerzas en el eje vertical, por otro lado, fuerzas en el eje horizontal. Como en el eje vertical no hay movimiento, el sumatorio de las fuerzas es 0. Y en el eje horizontal, el sumatorio de las fuerzas es masa por aceleración. Calculo la aceleración, 2,6 metros por tiempo segundo al cuadrado. Y luego vimos dos situaciones, o una por lo menos. Sí, vimos las dos. La primera, yo tiro del cuerpo con una fuerza que tiene cierto ángulo con la horizontal. Es decir, no tiro horizontalmente, sino que ejerzo la fuerza con cierto ángulo. Entonces, como ahora ya todas las fuerzas no están en los dos ejes, lo que tengo que hacer es esta fuerza, esta de aquí, lo voy a hacer mejor con esto, esta fuerza de aquí la descompongo en una componente vertical y otra horizontal. Y de nuevo sumo primero, por un lado, todas las fuerzas verticales y por otro lado, todas las fuerzas horizontales. Al descomponer esta fuerza en estas dos, es como si esta fuerza ya no existiera, ya no la considero. Ya estoy considerando sus componentes. Entonces, en este caso, en el eje vertical tengo la normal, la componente Y de la fuerza y el peso. Y en el eje horizontal, la componente X de la fuerza y la fuerza de rozamiento. Hago en el eje vertical sumatorio de fuerzas 0. En este caso, en el eje vertical tenía normal, peso y la componente Y de las fuerzas. Mientras que mantengo el sombrerito, la flecha esta que les pongo en la cabeza, como son vectores, simplemente sumo. A la hora de quitarles el sombrerito, entonces es cuando considero y aplico el criterio de signos. Recordamos, hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. ¿Vale? Entonces, en eje vertical, normal y componente Y de la fuerza son positivas, las dos, esta es positiva y esta también, y el peso es negativo, porque va hacia abajo.
Esto me permite calcular la normal y resulta que en este caso la normal no es igual al peso, es un poco menor. Porque hay parte de la fuerza que yo estoy ejerciendo que también contrarresta ese peso. Y por tanto, en este segundo caso, la fuerza de rozamiento es menor, porque ahora yo ya me voy a las fuerzas en el sentido horizontal, en el eje horizontal, ya las dos fuerzas, la fuerza que yo ejerzo es positiva y la fuerza de rozamiento es negativa, calculo la aceleración y me sale una aceleración un poquito menor, ¿vale? Porque hay menos rozamiento. Y la tercera situación era la que se ocurría cuando yo ejerzo la misma fuerza, pero en vez de tirando, empujando un poquito hacia abajo, ¿vale? En este caso, esta componente vertical de la fuerza, como va hacia abajo, es negativa. Y al hacer la suma, es decir, aplicar ya el criterio de signos, resulta que ahora la normal va a ser un poco mayor que el peso. Y por tanto el rozamiento va a ser mayor. Es decir, en tres situaciones en las que yo estoy arrastrando un cuerpo de 8 kilogramos con una fuerza de 60 newton, si la fuerza es horizontal, tengo una aceleración de 2,6 metros partido por segundo al cuadrado. Si la fuerza es un poquito hacia arriba, tengo una aceleración de 3,47, me cuesta menos moverlo. Ahora, si empujo ligeramente hacia abajo, resulta que tengo una aceleración de menos 4,4. En este caso, ni siquiera se mueve. Ni siquiera se mueve. Porque me sale la fuerza de rozamiento mayor que la fuerza que yo ejerzo. ¿Vale? Cuando queráis empujar algo, tal, pues la peor situación posible, y es bastante intuitivo. Si yo tengo que empujar esta mesa, la situación más favorable es o bien agarrando así o incluso tirando un pelín hacia atrás. Ahora, si yo me pongo así a empujar, claro, como estoy haciendo mucha fuerza de abajo, que causa el ángulo que estoy formando, no exagerado. Si hago un ángulo menor, pero me cuesta más. Si el ángulo es muy grande, es que ni siquiera la pasa. La situación es la peor posible. ¿Por qué? Estoy sumando la componente vertical de la fuerza que yo hago, se está sumando al peso, la normal es muy alta, el rozamiento es muy alto. ¿Vale? Bien, estas son unas tres situaciones de un cuerpo situado sobre la horizontal. ¿Qué ocurre cuando yo tengo el cuerpo situado sobre un plano inclinado? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que pesaba esta mesa. Vamos a ver lo que pasa con los planos inclinados. Perdón. Planos inclinados. Es decir, la siguiente situación. Tengo la horizontal y tengo un plano inclinado. Y aquí tengo un objeto que descansa sobre el plano inclinado. ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre este objeto? Así, sin que yo haga nada, de nada, de nada. Bueno, pues la fuerza, la primera fuerza que aparece aquí es el peso. Ahí está, el peso. Peso. P es igual a M por G. Si yo no hago de nada, no empujo ni tiro de esa caja, de ese objeto que reposa sobre el plano inclinado, lo que tengo es el peso. Pero claro, ¿hacia dónde se mueve este objeto? ¿Pero por dónde? ¿En la vertical? No. Desliza por el plano. Con lo cual, como esta fuerza no va en el sentido del movimiento, pues resulta de poca utilidad. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer en el caso de planos inclinados? Bueno, voy a tener que descomponer esta fuerza que yo hago, la voy a tener que descomponer en dos componentes. Y voy a utilizar una componente, voy a hacerlo, ¿cómo lo hago esto? Esto va a ser una componente va a ir en una dirección paralela al plano inclinado, la otra componente va a ir en una dirección perpendicular al plano inclinado. ¿Vale? Voy a descomponer esta fuerza en dos componentes, una para allá y otra
para acá. Es decir, igual que hice antes, que puse las componentes en amarillo, las voy a poner en amarillo, esta componente de la fuerza y esta componente de la fuerza. ¿Se ven ahí en amarillo? Se ven muy mal, ¿verdad? ¿Te importa, José Luis, por favor, bajar más la persiana? A ver si... Ahí se ve un pelín mejor, pero bastante mal. Lo voy a hacer de otro color. Es que el amarillo precisamente es el que menos se ve. Las voy a hacer verdes, venga. Este se ve mejor. Y esta es la otra. Vale. Entonces, aunque, fijaos, estos ejes en los que yo voy a descomponer la fuerza, como no son los ejes cartesianos normales, ejes X, eje X y eje Y, es habitual o se pueden llamar componente tangencial, guarda el móvil, anda, componente tangencial y componente normal del peso. Tangencial a la que va en la misma dirección del movimiento, a esta se la suele llamar componente tangencial del peso y a esta se la suele llamar componente normal. Para evitar confusiones, podéis seguir llamando a este el eje Y y a este el eje X. Están un poquito inclinados, pero que más gorda, ¿vale? Y así evitáis confusiones. Con lo cual, este va a ser la componente Y del peso. Y este va a ser la componente X del peso. ¿Vale? Y ahora vamos a analizar pues, lo mismo que hacíamos. A lo largo del eje Y, ¿hay movimiento? ¿Hay movimiento en este eje? En este eje. No, en ese eje no hay movimiento. O sea, ¿la caja se despega del plano? No, para nada. Como en este eje no hay movimiento, significa que el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. En este eje. Pues para que el sumatorio de fuerzas en el eje Y sea 0, tiene que haber una fuerza que contrarreste esta componente Y del peso. En este caso, esa fuerza es la normal. Lo que pasa es que ahora la normal está hacia allá. Esta es la normal. Que es la fuerza de reacción. Si la caja ejerce una fuerza sobre el plano ejerce una fuerza sobre la caja exactamente igual. Esa es la normal, en el caso de planos inclinados, ¿vale? Y puede haber o puede no haber fuerza de rozamiento. Dependiendo de las situaciones, pues habrá casos en los que consideremos la fuerza de rozamiento y habrá casos en los que no. Vamos a dibujarla, en este caso sería la fuerza de rozamiento, que sería esa. ¿Vale? Esto sería un plano inclinado. Siempre que tengamos planos inclinados, vamos a tener que hacer esta descomposición de la fuerza, del peso. Siempre. Siempre. ¿Vale? Entonces, aquí os voy a dar un consejo. Voy a dibujar los dos planos inclinados. Voy a dibujar dos planos inclinados. Este. Así. Vale. Un plano inclinado. Y ahora otro plano inclinado. Así. ¿Vale? Y voy a dibujar dos objetos, uno en cada plano, uno en cada uno de los planos. Aquí uno, ¿vale? Y aquí el otro. Voy a dibujar en el primero el peso. Voy a dibujar el peso siempre es hacia abajo, vertical, ¿vale? Lo dibujo así, el peso. Tal. Bueno, voy a dibujar primero la situación que me suele encontrar en los exámenes. Voy a dibujar el peso como me lo suele encontrar en los exámenes. Sí. Vale, es lo que me suele encontrar.
vamos a ver cómo sería la descomposición de este peso en dos componentes. Una que vaya en la dirección del eje. A ver, vamos a hacerlo así. Perdón, una que vaya en la dirección del plano, así. Espera, que lo voy a hacer negro. Una que vaya en la dirección del plano. Taca, 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 taca. Y otra que vaya perpendicular al plano. Más o menos por ahí, por aquí. Ahí, aproximadamente. ¿Vale? Voy a dibujar las componentes del peso. Esta hacia acá. Uy. Ahí. Esta hacia acá y esta hacia acá. Vale. Esto es lo que yo me suelo encontrar en los exámenes, os lo digo por experiencia. Esto es el dibujo que me suele encontrar. No. Es decir, yo te hago, en un examen te digo, una caja de 5 kilogramos reposa sobre la superficie de un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal, o 60 grados sobre la horizontal, o 50 grados sobre la horizontal. Y el dibujo que suele encontrarme se parece a este de la izquierda. El dibujo que hacéis vosotros, o que soléis hacer. Se parece a este de la izquierda. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer la descomposición de esta fuerza. Y para hacer la descomposición de esta fuerza tengo que hacer una semejanza de triángulos. Porque yo conozco este ángulo. Este ángulo lo conozco. ¿Vale? Y este triángulo, es semejante a este. Fíjate, este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este, con lo cual el triángulo es semejante. Si tengo dos triángulos que tienen dos lados perpendiculares, que son semejantes. Ahora, este ángulo alfa, ¿a cuál se parece? ¿A este o a este? Sí, ¿a cuál de los dos se parece? Y ahora os voy a enseñar el dibujo de la derecha, que es como lo haría yo. Y cómo os aconsejo que lo hagáis. Dibujo el peso. Fijaos qué diferencia. ¿Veis la diferencia? La primera diferencia. Señor peso. Bien hermoso. Que se vea bien. Un eje en la misma dirección del plano. Más o menos por ahí. El otro eje perpendicular al plano. Más o menos por aquí. Componente de la fuerza, del peso. La primera componente por aquí, en el eje perpendicular, más o menos hasta ahí. Y esto, pues, va a ser aproximadamente por aquí. Taca, 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 taca. Esta es la primera componente. La segunda componente es en el eje este. Y más o menos va a llegar por ahí. Más o menos. Y esta es la descomposición. Vale. ¿Veis la diferencia? Ahora, este ángulo es el ángulo alfa. Y ahora os digo lo mismo. Este triángulo es semejante a este. Ahora, este ángulo de aquí, ¿a cuál de los ángulos se parece? ¿A este o a este? ¿Al de arriba o al de abajo? Ahora no lo dais ninguno, ¿a que no? Porque se ve claramente que este ángulo es ese. Sin embargo, en este dibujo, ¿es este o es este? ¿A que no lo veis claro? Sin embargo, fijaos en este dibujo. Fijaos en este. ¿A que se ve claramente la forma de este triángulo y la forma de este? Vale. Aunque en el problema te diga que alfa son 60 grados. Por favor, Irene. Que guardes el móvil. Pues si te estaba sentada encima. Guárdalo, por favor. Aunque en el problema te diga que el ángulo es de 60 grados, de 80 grados,
tú dibújalo así de pequeñito. Porque el dibujo es una cosa, y luego cuando vayamos a hacer el problema, a poner los números, pondremos el número real, 60, 40, 50, 23, el que sea, ¿vale? Pero el dibujo es importante que os aclare las cosas. Entonces, va a ser mucho más fácil ver la semejanza de triángulos en este dibujo que en este otro. Y además, fijaos qué pedazo de flechas he hecho yo. Un pedazo de flechas importantes, de hecho, se parece bastante al de aquí arriba, que sí. Un pedazo de flechas considerables. Luego, cuando ya tenga que hacer los cálculos, pues si tengo que poner seno de 40, pongo 40. Si tengo que poner 60, pongo 60. Me da igual el dibujo. Pero ahora yo, por ejemplo, si tengo que hacer esta descomposición, tengo que descomponer, este va a ser el peso, este va a ser el peso, que es igual a M por G. G es la que es vectorial. Esta va a ser la componente I del peso. Vale, con respecto a este ángulo, este, alfa, que es el que conozco, esta componente I del peso, ¿es el cateto contiguo o el cateto opuesto? Con respecto a este ángulo, ¿esto es el cateto contiguo o el cateto opuesto? Entonces, ¿seno o coseno? Coseno. La componente I del peso es igual al peso por el coseno de alfa. Peso por coseno de alfa. Con respecto a este ángulo, este lado de aquí mide lo mismo que esto. ¿Vale? Entonces, esta será la componente X. Con respecto a este ángulo, ¿esto qué es? ¿El cateto opuesto o el cateto contiguo? Entonces, seno. Por tanto, aquí la componente X va a ser peso por el seno de alfa. ¿Vale? Entonces, este consejo te doy porque Popeye el marino soy. Aunque en el problema te digan que alfa son 60 grados, que se parece más a esto, bueno, eso son 45. Aunque te diga que son 60, aunque te diga que son 20, 18, 3, da igual. Tú dibújalo pequeñito. Porque entonces vas a ver muy bien la descomposición de fuerzas y vas a ver muy bien la semejanza de triángulos. Y entonces no confundirás el seno con el coseno. ¿Vale? Ahora aquí me falta por dibujar la normal. Por ejemplo, en este caso, pues la normal iría ahí. Esta sería la normal. Bueno, pues vamos a suponer que este es un caso real. Vamos a suponer que esto es una masa, por ejemplo, de 5 kilogramos y que alfa es un ángulo de 30 grados. ¿Vale? ¿Cuál es la aceleración? ¿Con qué aceleración baja esa masa? Vamos a suponer primero que no hay rozamiento. Vamos a imaginar que no hay rozamiento. Vamos, pues vamos a suponer primero sin rozamiento. Sin rozamiento. Entonces, me voy primero al eje Y. Eje Y. En este caso la normal me da igual, pero bueno. Sumatorio de fuerzas, 0. ¿Por qué? Porque en ese eje no hay movimiento. La caja se mueve para allá o para allá. En ese eje no hay movimiento, por tanto, sumatorio de fuerzas igual a 0. Es decir, normal más componente I del peso igual 0. Como todavía tienen el sombrero, esto es una suma. Sumo fuerzas. En el momento de quitar el sombrero, aplico el criterio de signos. Para arriba, positivo. Para abajo, negativo. En este caso, normal menos componente I del peso igual a 0. Es decir, la normal es igual a la componente I del peso. Por lo que es lo mismo, M por G por coseno de 30. Sería 5
por 9,8. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Eso lo tenéis que saber. Raíz de 3 partido por 2. Bueno. En este caso lo hacéis con calculadora, ¿vale? Entonces sería 5 por 9,8 por el coseno de 30. Lo podéis poner como lo podéis hacer con calculadora, ¿eh? En este caso es 42,44 newton. 42,44 newton. Eso es lo que vale la normal, que no me lo han pedido, pero como voy a tener, luego voy a hacer el mismo ejercicio, pero con rozamiento, ya la tengo calculada, ¿vale? ¿Cómo sería en el eje X? En el eje X, ahora, sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? En este caso, solo la componente X del peso, nada más. Porque en el primer caso he supuesto que no tengo rozamiento, con lo cual solo tengo esa fuerza, es decir, solo tengo la componente X del peso y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Ahora, le quito el sombrerito, tanto al peso como a la aceleración. La componente X del peso, ¿qué la considero? ¿Positiva o negativa? ¿Hacia dónde va? X, componente X. Componente X del peso. Hacia la izquierda. A la izquierda y abajo. Negativa. Entonces sería menos Px es igual a masa por aceleración. Con lo cual, la aceleración sería igual a menos Px partido por la masa. Y sería menos m por g por seno de 30 dividido por m. Con lo cual, fijaos también en un detalle. Chimpún. Las masas se me van. Y me queda g por seno de 30. El seno de 30 es 0,5. No hace falta que lo hagáis. Sería entonces menos 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Tiene sentido que me haya salido la aceleración negativa? ¿Qué significa? Que la aceleración sea negativa en este caso. En este caso hacia la izquierda. Porque es a lo largo del eje X. Va por aquí deslizando hacia la izquierda y hacia abajo. Venga, las dos. Como desliza hacia la izquierda y hacia abajo, pues lógicamente el sentido de la aceleración, el signo de la aceleración tiene sentido. ¿Vale? En este caso, o en casos como este, de planos inclinados, sobre todo cuando ya hay más objetos en juego, también se puede aplicar un criterio de signos ligeramente distinto. Es fuerzas a favor de movimiento positivas, fuerzas en contra del movimiento negativas. ¿Vale? Ese criterio también se puede aplicar. En este caso, si aplicáramos ese criterio, la componente X del peso sería positiva porque está a favor del movimiento. Y la aceleración me saldría positiva. Y sería lógico porque se mueve en el mismo sentido en el que va la aceleración. ¿Vale? En este caso se pueden aplicar los dos criterios. Bien, esto sería sin rozamiento. ¿Vale? No tiene, lo único que, pues en vez de caer una caída libre, caería con una aceleración de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. En este caso, desliza con una aceleración de la mitad, menos 4,9 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurriría ahora si hubiera rozamiento? Vamos a imaginar ahora con rozamiento. Profesor, Dime.
tengo una dudilla. En el eje Y, el resultado que te da a mí no me sale igual. A ver, 5 por 9,8 por coseno de 30. Sí, ¿No te sale 42,43, 52, 44, 79? no. Mira a ver, ¿qué te sale? A mí lo que me sale es menos 3,49. Un segundo, voy a hacer una comprobación. Menos 3,49 en el eje Y. O sea, 5 por 9,8 por coseno de 30. Ah, bueno, espera. Esto es un por, ¿eh? Ahí. Ah, vale, es que yo pensaba que era un menos directamente, por eso lo he dicho yo. No sé, me sonaba un poco raro. Vale, vale, ya. Vale, venga. Digo, a ver si es que también podía ser que tuviera la calculadora en radianes. Y entonces te saldría cualquier cosa. Sale 7 y pico. Si la ponéis en radianes, sale 7 y pico. Eso. Hay que tener cuidado. ¿Cómo que tener la calculadora? Bien. ¿Qué ocurriría ahora si considero el rozamiento? Vamos a imaginar un coeficiente de rozamiento de 0,2. No muy alto, un coeficiente de rozamiento 0,2. Adimensional, no tiene dimensiones el coeficiente de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, en este caso, estaría aquí. La fuerza de rozamiento estaría, normalmente se suele dibujar aquí, ahí, la fuerza de rozamiento. ¿Vale? En el eje X, perdón, en el eje Y no cambia. En el eje Y no cambia. Eje Y no cambia. ¿Por qué? No hay ninguna fuerza más en el eje Y, ¿verdad? Al considerar rozamiento, en el eje Y no cambia absolutamente nada, con lo cual tengo el mismo resultado que antes. Tengo que la normal es igual a 42,44 newtons. Ese es el resultado que tengo antes. Ahora, en el eje X tengo peso, componente X del peso. Silencio, porfa. Componente X del peso. Y tengo la fuerza de rozamiento que antes no estaba. Igual a masa por aceleración. Si ahora le quiero quitar el sombrerito, igual que he hecho antes, tengo que aplicar criterio de signos. La componente X del peso, como va hacia la izquierda y hacia abajo, la considero negativa, menos PX. La fuerza de rozamiento, como va hacia la derecha o hacia arriba, la considero positiva, más fuerza de rozamiento, y la aceleración todavía no lo sé. Ya veremos el signo que me sale. Despejo, aceleración es igual a fuerza de rozamiento menos componente X del peso partido por la masa. Fuerza de rozamiento normal por coeficiente de rozamiento. Componente X del peso, M por G por el seno de 30. También la tenía antes calculada la componente X del peso, pero bueno. Y la masa, en este caso, M. No os voy a liar, porque es que si no os vais a liar y va a ser peor. Podía quitar, se me podían ir las masas, porque si os fijáis, la normal, antes la he calculado como M por G por coseno de 30. Si yo aquí pongo M por G por coseno de 30, la masa, esta masa y la masa abajo se me van todas. Pero para no liaros, sustituyo los datos que tengo y ya está. 42,44 por 0,2, coeficiente de rozamiento, menos la masa, 5 kilogramos, por 9,8 por el seno de 30. Y todo esto dividido por 5, que es la masa. Si hacéis todo esto, lo de arriba os sale 42,44 por 0,2 menos 5 por 9,8
por el seno de 30, que es 0,5, pero bueno. Ahí va, lo de arriba me sale negativo. Vale, no pasa nada. Dividido por 5, me sale una aceleración de menos 3,2 metros partido por segundo al cuadrado. Vale, ¿tiene sentido? Bueno, antes era menos 4,9, ahora menos 3,2. Como esto se desliza hacia abajo y me sale una aceleración que efectivamente es negativa, bueno, pues eso significa que la cosa está bien, está correcto, tiene sentido, está todo como Dios manda, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, como hay rozamiento, pues desliza más despacio, acelera un poco menos. Empieza con movimiento en reposo, en el primer caso va a deslizar más rápido, en el segundo caso va a deslizar más despacio, ya está. Pero en ambos casos desliza hacia la izquierda y hacia abajo. Imaginaos ahora por un momento que yo voy a poner un coeficiente de rozamiento 5 por 9,8 por 0,5, esto es 24,5. Vale, voy a poner un coeficiente de rozamiento bestial. Sí, un coeficiente de rozamiento exagerado. Fijaos, antes he supuesto un coeficiente de rozamiento de 0,2. Ahora voy a imaginarme un coeficiente de rozamiento de 0,7. ¿Vale? El mismo caso, misma situación, mismo plano, misma caja, todo igual, ¿vale? Voy a suponer un coeficiente de rozamiento de 0,7. En el eje Y no cambia nada. Es decir, tengo que la normal es 42,44 newton. No cambia nada, igual que antes. Ahora, en el eje X, tengo que sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Es decir, la componente X del peso más la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Si le quito el sombrerito, tengo menos Px más fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, es decir, aceleración es la fuerza de rozamiento menos la componente X del peso partido por la masa. Sería normal por coeficiente de rozamiento menos m por g por el seno de 30 dividido por m. Es decir, hasta aquí todo es exactamente igual. Ahora, lo único que tengo que cambiar es este número. En vez de 0,2 poner 0,7. Por lo demás es todo exactamente igual. Es decir, esto sería 42,4. 42,44. Lo he escrito ya al revés. 42,44 por 0,7 menos 5 por 9,8 por el seno de 30. Y todo esto dividido por 5. 42,44 por 0,7 menos 5 por 9,8 por el seno de 30. Y esto dividido por 5. Y me sale una aceleración de 1,04 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Fijaos que yo he colocado la masa en un plano inclinado así hacia la izquierda y me sale una aceleración positiva. ¿Esto qué significa? Si esa aceleración está correcta, esto debería moverse hacia la derecha. ¿Es posible que eso se mueva hacia la derecha solo? No. Eso significa, en este caso, que la fuerza de rozamiento es mayor que la componente X del peso. Luego, la caja no se mueve. No se mueve, ¿vale?
¿Vale? En este caso, la caja no se mueve. Porque ya os dije, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, pero no es capaz de generar movimiento. Yo no puedo hacer que la caja vaya para arriba. Lo que sí que ocurre es que, bueno, o sea, no sé que la empuje, pero ahí no hay nadie empujando. Ya he puesto la caja en un plano inclinado y aquello, como la fuerza de rozamiento es mayor que la componente del peso que tira de la caja hacia abajo, lo que ocurre es que la caja simplemente no se mueve. ¿Vale? Entonces, si a mí, en un ejercicio de este tipo, me sale una aceleración que es contraria al movimiento lógico del sistema, lo que ocurre es, en este caso, que la caja no se mueve. ¿Vale? Si el criterio de signos que hubiéramos querido aplicar hubiera sido el otro que os he dicho, lo único que habría cambiado es que aquí los signos habrían cambiado. Por lo demás, el resultado habría sido exactamente el mismo. Es decir, si hubiéramos decidido aplicar el criterio de signos de fuerzas a favor de movimiento, positivas, fuerzas en contra de movimiento, negativas, lo único que habría cambiado es aquí este signo, que esto sería positivo y la aceleración me saldría positiva a favor de movimiento. En este caso, esto sería positivo, esto negativo y la aceleración sería positiva, exactamente la misma, pero positiva, ¿vale? Y aquí también lo mismo, habría cambiado, esto sería positivo, esto sería negativo, y aquí me saldría exactamente la misma aceleración, pero negativa. Con lo cual, si yo estoy supuesto que se mueve en un sentido y la aceleración me sale negativa, tendría que interpretar que no se mueve. Podéis aplicar el criterio de signos que más rabia os dé, cualquiera de los dos. ¿Vale? Pero, importante, primero, paso 1, el dibujo. Muy importante. Ya os he dicho, a pesar de que yo os haya dicho en el enunciado del ejercicio que el plano está inclinado 70 grados con la horizontal, da igual. Vosotros dibujáis un plano con un ángulo pequeñito, porque de esa manera, esta semejanza de triángulos, este triángulo es semejante a este triángulo, se ve a simple vista, mucho, se ve muy bien. ¿Vale? No hagáis un dibujo como este, con esas fuerzas ridículas pequeñitas, porque no se ve nada. Tenéis hojas de sobra para hacerlo. No hagáis el dibujo en la mitad izquierda de la hoja, en el cuarto superior, una cosa que yo tenga que ponerme una lupa para verlo, porque es que entonces lo más fácil es que confundáis el seno con el coseno. Sin embargo, si seguís este pequeño consejo, que es el ángulo pequeñito, el dibujo grande, que se vea bien. Si tiene que ocupar media página de dibujo, da igual, pero grande, que se vea bien. Entonces, no confunde, veréis perfectamente que este ángulo es similar a este, esto es el coseno y esto es el seno. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente situación que vamos a ver? Y ahí ya vamos a poner el nivel máximo de dificultad en este curso. La siguiente situación va a ser esta. La siguiente situación va a ser esta, que vamos a ver ya el próximo día. ¿Hacia dónde se mueve esto? Es decir, la masa de 6 kilos que descansa sobre el plano desliza hacia abajo o la masa de 5 kilos tira del otro hacia arriba. Ah,
Ah, no lo sé. Entonces, este ya es el máximo grado de dificultad que vamos a alcanzar. ¿De qué? Hola. Pues a ver si ponen las pilas, ¿eh? Profesor. Bueno, Profesor. esto dejo de grabar. Profesor.